Dios le bendiga, mis amados. Amén. Vamos a comenzar la enseñanza de la noche. Gloria al Señor. Continuamos con los pactos. Amén. Y la lectura que justamente ha traído nuestro hermano Junior nos introduce, lo vamos a usar como una introducción para el pacto de gracia. Ya en estos días hemos visto los dos pactos hasta aquí. El primer pacto que estudiamos fue el pacto de obras, por el medio del cual Dios le dijo a Adán que administre la tierra que a él había dado, el huerto que había creado, y simple y sencillamente que no coma del árbol de la ciencia del bien y el mal. Lamentablemente transgredió, y con su transgresión vino la caída del hombre, y hemos visto que esto no sorprendió a Dios, porque la semana pasada, ¿qué estudiamos? El pacto de la redención. Muy bien, muy bien. La Trinidad se puso de acuerdo antes de. Amén. Este no es un pacto, la redención no es un pacto entre Dios y el hombre, sino es un pacto del Dios Trino. Entre ellos cada uno puso su parte. Y en esta noche vamos a ver ese pacto de gracia. Y el pacto de gracia tiene dos elementos importantes. Uno son los elementos esenciales. ¿Por qué es un pacto? Que ya hemos visto que tienen que haber dos personas que se interrelacionan, y promesa y bendición, compromiso y responsabilidad también dentro del pacto y las demandas que el mismo pacto en sí encierra. Entonces el pacto de gracia no es un pacto en solo momento, sino es un desarrollo del plan de Dios a través de toda la Biblia después del Génesis 3. Amén. Así que vamos a complementar y vamos a volver a leer en Hebreos 8. Del 8 en adelante. 8:8 dice, porque reproduciéndolos dice, mirad que vienen días, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Padre, venimos delante de tu presencia en esta noche. Toma del carbón encendido de tu altar, Señor. Como decía mi hermano Julián al iniciar la oración en esta noche, límpianos de todo pecado, de toda falta, de toda ofensa, porque durante el día, Señor, siempre, como decía tu palabra, nos contaminamos en el andar diario. Oh Dios, habla, despeja nuestras mentes y nuestros corazones y llévanos a tu luz y a tu verdad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, tomen asiento, mis amados. Entonces vamos a ver la primera parte, los elementos esenciales de este pacto de redención. Amén. Cuando el hombre no obtuvo la bendición, ¿no?, que Dios le ofreció por medio del pacto de obras, cayó de la gracia, por lo tanto fue destituido, hubo una maldición sobre la vida de él, todo lo que iba a ser un proceso natural, posiblemente hasta sin dolor del alumbramiento de la mujer, se volvió en un alumbramiento doloroso. El trabajo, que era parte de la bendición de Dios, de que él fuera un administrador de la tierra, de los recursos que él había provisto, se volvió gravoso, ¿verdad? Ya tenían que, iba a ser producto con el sudor de la fuerza, del trabajo, ¿no? Entonces era necesario que Dios estableciera un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto es el que él pensó desde el principio en la Trinidad, cuando se puso de acuerdo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre, ¿qué hizo? En
en el pacto de redención, proveyó, ¿verdad?, aquel que podía limpiarnos y justificarnos. El Hijo aceptó en el pacto de la redención venir y hacerse hombre. Y el Espíritu Santo acompañarlo, vestirlo de poder y luego también llenarnos de poder a nosotros, ¿no es cierto? Porque Él iba a ser nuestro paracleto, Él iba a ser el mediador. Entonces ahora este pacto de gracia tiene que ponerse en marcha. ¿Y cómo se pone en marcha? Vayamos a el libro de Génesis, capítulo 3, y vamos a ver ahí cómo Dios indica que ya ahora no todos, el 100% de la humanidad no iba a ser salva, sino Él iba a escogerse, ¿qué cosa? Un pueblo, un remanente. Aquellos que cumplieran las demandas que Dios había definido que tenían que cumplir, ¿no es cierto? Así es que ahí en Génesis 3 vemos la caída. Dice el Señor en Génesis 3, le dijo 3:15, y pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la simiente, él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Desde ahí Dios está prometiendo que iba a haber uno que iba a lograr destruirlo, que el daño que él había hecho iba a ser puesto bajo los pies de alguien que vendría y liberaría de la condición en que había caído el hombre. A la mujer le dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor, en el parto con dolor darás a luz los hijos y con todo tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Entonces dijo Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y abrojos te producirá y comerás de las plantas del campo. Con sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Ahí tenemos desde Génesis 3 una sentencia terrible, pero al mismo tiempo que Dios levantaría una simiente que aplastaría la cabeza a aquel que engañó a la mujer y a la mujer que cometió el error de creerle y invitar a Adán que lo hiciera, pero eso no lo excusaba a Adán porque él era cabeza de la creación y él debía más bien haberse reafirmado en lo que Dios le dijo, haberse sostenido en las indicaciones que Dios le dio, pero falló. Entonces, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Que Dios pensó claramente en ese momento en tener un pueblo, tener un remanente, tener a alguien que le pertenecería a él y que sería de él y que respondería a las demandas de Dios. Entonces, en Hebreos 8:6 vimos que dijo, yo tendré un pueblo, ¿no es cierto? Vayamos al texto. Y dice, pero ahora él ha obtenido un ministerio tanto mejor, el que iba a aplastar la cabeza de la serpiente, por cuanto es también el mediador de un, ¿qué cosa? Mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. En un pacto siempre hay responsabilidades, compromisos, pero hay promesas. Promesas que Dios va a dar a sus hijos si cumplen como Él lo ha estipulado. Entonces, miren, esto es importante. Mayores promesas, un mediador. Y esto hace la diferencia entre todos los otros pactos que hemos visto. Porque en el pacto por obras era Adán con Dios. En el pacto de la Trinidad, bueno, es el Dios Trino determinando el rol que cada uno haría para hacer la obra de salvación para el hombre. Pero ahora, entre Dios y el hombre, hay alguien que está en el medio, que es Jesucristo. Él es el mediador, dice, de un mejor pacto, un pacto muchísimo mejor. Dios va a redimir a su pueblo y Cristo va a cumplir ese rol mediador entre el hombre y Dios, y el cual va a cumplir todos los requerimientos del pacto. Todo lo que Dios demande, Cristo lo va a cumplir. No nos va a tocar cumplirlo a nosotros. ¿Qué nos va a tocar a nosotros en este pacto entonces? Ay, hermana, a ver, ¿cómo es esto?
según lo que hemos aprendido de las Escrituras, según lo que leemos en la palabra. ¿Qué nos va a tocar a nosotros? Creer, amén, muy bien, Milagrito, no lo dudes. Lo único que nos toca es creer, porque es por la fe, es por la fe. Lo que nos toca es creer en esa obra que Dios ha hecho a nuestro favor, amén. Ahí tenemos varios pasajes, en Hebreos 9:15 también, si quieren mirarlo. Y por eso Él es mediador de un nuevo pacto, a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, porque el primer pacto por obras, ¿qué decía? Administras o juzga, lo único que no hagas, no comas del bien, del árbol de la ciencia del bien y el mal, mantente en inocencia, todo lo demás yo te lo enseño. Pero no, pues, se pecó, se transgredió. Y dice que ahora, en ese pacto, el hombre tenía vida eterna. Cuando transgredió el pacto de obras, perdió la vida eterna. Pero acá dice, bajo el primer pacto, los que han sido llamados recibirán la promesa de la herencia eterna. Recuperaremos nuestra eternidad con Dios. Eso está en Hebreos 9:15. Así es que, hermanos, es importante que entendamos el pacto de la gracia. Es importante que entendamos cómo Dios va a ir recorriendo cada pasaje en la historia, cómo se va a ir hilvanando, cómo nos va revelando. Esta es una revelación que Dios hace a aquellos, ¿verdad?, que creen en Él. Así que la condición o el requerimiento, ¿cuál es? Tener fe en la obra de redención que Cristo ha obrado a favor de nosotros. Romanos 1:17, por favor. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, porque creo, para fe, para que aumente mi fe, al creer que tengo un mediador de un mejor pacto, al creer que alguien tomó mi lugar en la cruz, al creer que alguien fue ese sacrificio que Dios necesitaba por mi pecado, yo puedo decir, viviré. Mas el justo por la fe vivirá. Amén. Mas el justo por la fe vivirá. O sea, en este pacto de gracia, hermanos, lo que tienes es que creer. Creer lo que Cristo ha hecho a nuestro favor. Gloria al Señor. Y hermanos, dice Jeremías 31, ahí en Hebreos 8 lo hemos vuelto a escuchar esta noche, pero ahí en Jeremías 31, esa es la promesa, que este pacto que iba a ser mejor, iba a darnos nueva vida. Por eso entendemos lo que le dijo el Señor a Nicodemo, que es necesario nacer de nuevo, porque en el nuevo pacto no nos mantenemos en lo que éramos, sino que por la fe nacemos de nuevo para ser esas criaturas que agrade a Dios, que pueda obedecer a Dios, no en sus fuerzas, sino en la nueva vida en Cristo Jesús. Dice, he aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel. Eso estaba antes en la lectura que leí en Hebreos, nuestro hermano en Hebreos 8. Y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿De qué nos está hablando? Del pacto que hizo con Moisés, ¿no es cierto? También sacó un pueblo, porque antes de eso había hecho un pacto con Abraham. La próxima semana tomaremos la segunda parte de los pactos de gracia, no se afanen mucho, y tocaremos cada pacto que se ha cumplido dentro de este pacto, porque es la sumatoria, yo diría que es la sumatoria, otros le dicen una secuencia de pactos, pero claramente dice acá, ¿no?, cuando lo sacó de la tierra de Egipto, ¿para qué lo sacó? Para que su pueblo vaya y lo adore, ¿no es cierto? Para que vaya y le sirva. Pero el pueblo, a pesar que fue sacado con señales y prodigios, y era pues para que sea un pueblo que, wow, nuestro Dios es grande, abrió el mar rojo y todo lo demás, en su corazón murmuraron, se quejaron, ya el Señor dijo, estoy cansado de este pueblo, no entrarán a mi reposo, morirán en el desierto. O sea, si nosotros alcanzáramos la salvación
y no creyéramos por fe de que Dios nos ha puesto un nuevo corazón, de que Dios nos ha puesto una nueva vida, con nuestro viejo corazón, hermanos, no vamos a terminar como el pueblo de Israel, dando vueltas en el desierto. Cuando tú no te afirmas en Dios y cuando tú no determinas tu corazón para Dios, piensa, hermano, ¿cuántas veces en tu vida de cristiano has dado vueltas y has vuelto a lo mismo? Has vuelto a lo mismo, los mismos fracasos, las mismas decepciones, los mismos errores, los mismos pecados, las mismas debilidades. El Señor nos ayude, amén, a entender que dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Amén. Entonces, esa promesa, hermanos, es fundamental que tú y yo la entendamos. Por eso le dijo a Nicodemo, puedes conocer la ley, puedes saber la ley, pero te es necesario nacer de nuevo. Te es necesario entender que esto no es voluntad de carne, no es voluntad de sangre, no es voluntad de varón, es voluntad de Dios. Por eso dice, la fe es la convicción de lo que se espera. Es la convicción de lo que se espera. ¿Me entiendes? No es, será, no será. ¿Qué quiere decir que tú tienes convicción de algo? Es que estás seguro de que eso va a ser así. Estoy preparando el mensaje del día sábado. Me toca compartir con los jóvenes. Y en esta mañana tuvimos un devocional con el equipo que trabajo también a nivel nacional. Y una de las cosas me llamó la atención porque estaba con todo el pensamiento de la fe, de la fe, de la fe. Y el hermano que trae la reflexión en el devocional dice, es increíble la fe de Abraham. La fe de Abraham nos enseña lo que es tener fe y que significa convicción. Porque cuando Dios le dijo a Abraham que sacrificara a Isaac, él no dudó. Y él se levantó temprano. Él ordenó todas las cosas. Porque el libro de Hebreos nos dice que él estaba seguro que Dios era poderoso para resucitarlo a su hijo, aun si muriera. Y en convicción caminó y hizo todo lo que tenía. O sea, esa es la fe, eso es convicción. No, yo no camino mirando lo que yo soy, sino lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús ahí en la cruz. Ay, no, hermana, tú nunca vas a cambiar. Por supuesto que yo nunca, pero Cristo Jesús ha tomado mi vida. Ha venido a mi vida y va a ser una obra de transformación. Tú tal vez no lo verás, pero estoy seguro que cuando acabe la tarea, Dios, porque ninguno, dice en Juan 17, de los que mi Padre me dio, yo lo he perdido. Ninguno. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, hermanos. Entonces, cuando yo veo mis debilidades y mis defectos, veo que me sale la vieja naturaleza, a veces digo, ay, pronto esto mortal se vestirá de inmortalidad. Alabado sea Jesucristo, porque no es por lo que yo soy, sino por lo que Él ha hecho en la cruz. Esa fue, hermanos. El diablo siempre te va a estar haciendo mirarte a ti mismo. Ay, mira, de nuevo estás en lo mismo. Ay, no importa. Yo soy polvo y soy barro. ¿No dice? Hasta que vuelvas al polvo de donde fuiste tomado, ¿no le dijo Adán? Amén. Pero también dice que esto mortal se va a vestir de la inmortalidad del Señor. Y es por la fe. Y que Cristo es la primicia, para que veamos que sí se resucita. Él resucitó de entre los muertos. Amén. Para mostrarnos que la obra de Cristo fue perfecta, que su justicia fue perfecta. Y claramente dice que ese requerimiento de fe, ¿verdad?, es demandado de nosotros. Y ahí entra el pacto que hizo con Abraham, ¿no? En tu simiente serán benditas todas las naciones. Y Abraham, el padre de la fe, ya cuando estaba en 85 por ahí, o en 83 por ahí, dijo, bueno, de repente, no sé, el Señor dijo con Sara, pero, ay, Sara también, ya he perdido hasta la costumbre, ya no sé ni cómo es eso. Ahí está mi esclava, nace Ismael.
Y a los 99 Dios le dice, el otro año nace tu hijo. Y dice el libro de Hebreos que él ya estaba, pero chalona, seco. Ya no tenía las fuerzas. Sara, cuando le fue a anunciar que él iba a tener un hijo, dice que se rió. Yo ya me he olvidado de lo que es eso, dijo. ¿De dónde? Por eso se llama Isaac su hijo, ¿no? Risa. Porque le dijo, te has reído, pero verás que nacerá ese. Eso es convicción, tenemos que tener convicción, hermanos, en que Dios cumplirá su promesa, aleluya. Ahí en Romanos 4, ¿verdad? En Romanos 4 del 1 al 15, hay mucho pasaje que ver aquí, pero vamos a correr con algunos. Dice, ¿qué diremos entonces que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios, le creyó a Dios y le fue contado por justicia. O sea, ya desde el Antiguo Testamento, en este pacto que hizo con Abraham, Dios nos estaba dando las pautas de lo que sería el pacto de la gracia. No sería por algo que el hombre pudiera hacer, porque toda nuestra justicia, dice Isaías, son como trapos de inmundicia. Entonces Abraham nos muestra que comenzar a tener convicción en las promesas de Dios nos debe mover a hacer su voluntad. Por eso dice, lo que creyó Abraham le fue contado por justicia. Ahora bien, el que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Mas el que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le cuenta por justicia. Así que, amados, bienaventurados aquellos cuya iniquidad han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. No tomará en cuenta porque él ya no peca más o por la fe en Jesucristo. Por la fe en Jesucristo. Por eso dicen que cuando Lutero descubrió esto, porque Lutero se flagelaba, hermanos. Lutero, ¿qué no hacía? Ya no quería pecar más, él tenía un miedo terrible. Pero cuando le fue alumbrado su entendimiento, lo que significaba que el justo por su fe vivirá, se dio cuenta que no eran ni sus obras, ni su flagelamiento, ni su sotana, era solo la gracia y la misericordia del Señor. Así que tú y yo, hermanos, tenemos que entender eso, que es su gracia y su misericordia. Esa es la justicia que Dios toma en cuenta cuando tú y yo nos postramos, adoramos, oramos, ¿verdad? Buscamos la presencia del Señor. Y ellos, como otros creyentes, dice, alcanzaron salvación mirando hacia el futuro. Abraham mirando hacia el futuro. Pero nosotros, hermanos, viviendo esa gracia derramada por Cristo Jesús. Ya que hace como 2000 años Él murió en la cruz del Calvario. Cumplió. Y ahora tú y yo nos mantenemos en esperanza creyendo que también reinaremos y viviremos con Él. Él vendría, dice. Ellos esperaron de que Él vendría con fe. ¿Y cuándo estamos esperando que Él vuelva por segunda vez? Amén. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Así es que la condición de este pacto de gracia es solo y siempre la fe en la obra de Cristo. Si nuestra fe en Cristo es genuina, hermanos, producirá obediencia. Y eso está en Santiago 2:17. No es en nuestras fuerzas ni en nuestra carne, sino que es esa obediencia en Dios. Amén. En el Nuevo Testamento claramente la obediencia a Cristo es la evidencia de esa obra poderosa que Dios ha hecho en nuestra vida. Primera de Juan 2, del 4 al 6. El que dice, yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Amén. Entonces cuando nuestra obediencia es en Cristo Jesús, pasa esto. Hay clara conciencia en nosotros que nosotros por nosotros mismos no lo queremos hacer.
Pero damos gracias por Jesucristo, que Él nos constriñe, amén, que Él trabaja en nuestra vida de tal manera que no, es el culto del Señor. Tengo que ir. ¿Cuántos en su carne han querido venir al culto? ¿Verdad que no? Que hace frío, que se ha hecho el invierno justo ahora en septiembre, cuando debe salir el sol, frío, no estamos con chalina, abrigados. En nuestra carne no habríamos dado un paso para venir acá. ¿Quién nos constriñe? El amor de Cristo nos constriñe. Él nos mueve, ¿no?, a hacer lo que Él haría, con lluvia o sin lluvia, con comodidad o con incomodidad. Cuando un corazón ha entendido eso, hermanos, las cosas cambian. Nosotros hemos orado muchas veces por nuestro hermano Julián, muchísimas veces. En este año no sé cuántas veces él ha sido internado. Y el año pasado igual, batallando, luchando con unas fiebres altísimas, luchando con unos dolores terribles. Hoy le tocaba la oración inicial y él llegó 10 minutos antes de las 7:30. ¿Es porque él es bueno? Es porque él ha entendido que si tiene vida es por la gracia y la misericordia de Dios. Y que si su Señor lo ha honrado con el privilegio de hacer la oración inicial, mientras pueda debe hacer el esfuerzo. ¿Es así o no es así, hermano? Así es. Porque el que permanece en Él debe andar como Él anduvo. El Señor dijo que las zorras tienen cuevas, pero el Hijo del Hombre no tenía ni dónde recostar su cabeza. O sea, nunca Cristo nos ha prometido un camino fácil. Nunca Cristo nos ha dado una puerta ancha. Siempre he dicho que angosto es el camino que lleva a la salvación. Que siempre nos va a costar, que siempre nos va a demandar que de verdad digamos: Señor, solo por ti, solo en tus fuerzas, solo en tu ayuda. Yo desmayo, yo me pierdo, Señor. El pacto de gracia es eso, hermanos, que por la fe te sostienes como viendo al invisible. Así que, amados, tenemos que mirar esto con un gozo, con una convicción soberana. Amén. Dice que la promesa de bendición en el pacto era una promesa de vida eterna. Aleluya. Dice: Dios prometió que sería su Dios y ellos serían su pueblo. Y esto viene desde Génesis 17. Vayamos a Génesis 17:7. Y estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti, por todas sus generaciones, por pacto eterno de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus progenitores, toda la tierra de Canaán como posesión perpetua, y yo seré su Dios. Esa fue una promesa para los judíos. Pero ahora, ¿qué dice segunda de Pedro? Vayamos. Amén. Ahí tenemos, la promesa no solamente se quedó en ellos, sino también para nosotros. Gloria al Señor. Segunda de Pedro 2, del 9 al 10. Primera de Pedro 2. Pero vosotros, ¿qué somos nosotros, hermanos, para Dios? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para posesión de Dios, a fin de que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues vosotros en otros tiempos no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Ahora somos pueblo de Dios. Amén. Cuando nosotros entonamos esas alabanzas y esas canciones, somos el pueblo de Dios, no debemos solo decirlo porque la tonada es bonita, la melodía es bonita. Debe haber convicción en nuestro corazón. Somos su pueblo, somos sus hijos, somos comprados a precio de sangre, hermanos. Cuando eso comienza a tomar cuerpo en ti, tú no tienes que sentirte atraído por las cosas de este mundo. Tienes que saber que tú eres diferente, que tu ciudadanía no es de aquí. Ahí mismo dice: amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos,
que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. O sea, Pedro no ignora eso. Si él dice que combaten contra el alma, él mismo lo ha sentido. Él mismo en pellejo propio ha tenido que luchar seguramente cuántos combates, cuántas luchas. Recuerden que es a Pedro, los que estamos estudiando Gálatas, que Pablo lo encara y le dice hipócrita. Y le dice, estás aparentando, habiendo ya comido, habiéndote Dios mostrado, ahí en Hechos capítulo 10, de que tú no llames inmundo lo que Dios ha santificado y que tanto judíos como gentiles son pueblo de Dios, ahora te estás haciendo el disimulado, como que no quieres comer con ellos. Pablo fue duro, entonces por eso Pedro no les está diciendo así de filósofo, no. Combaten contra el alma, las cosas de la carne, nuestro temor humano, ¿no? Porque dice que por miedo a los judaizantes, Pedro no quería comer con los gentiles ahí en Gálatas para que no quedara mal. Quería estar bien con Dios y con el diablo seguramente, pero no se puede, hermano, y esa es nuestra lucha. Esa es nuestra lucha. Queremos quedar bien con los de afuera y queremos querer estar bien con Dios. No se puede. Es un combate, es una lucha. Tenemos que comportarnos como un pueblo diferente, como una nación diferente, porque la promesa de la gracia es que este pueblo que ha sido separado por fe es una nación diferente. Somos diferentes y tenemos que pagar el precio. No. Tenemos que creer lo que Cristo ha hecho a favor de nosotros. Tenemos que vivir creyendo lo que Él ha hecho y cada día amando y regocijándonos en lo que Él ha hecho. Y hermanos, veremos que Dios es fiel con los que son sus hijos. Amén. Porque la promesa de Dios es una promesa de bendición, de gracia, de poder. Dice, al hablar del nuevo pacto, el autor de Hebreos cita la promesa de Jeremías 31 que ya le hemos leído, ¿no? En Hebreos 8:10. Dice, oí una potente voz, dice en Apocalipsis 21:3, que provenía del trono y decía, aquí, entre los seres humanos, está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dijo el Señor. Hermanos, si Él está con nosotros, nunca nos podremos sentir solos. Si tú te estás sintiendo así, dile por favor, yo necesito sentir tu presencia, necesito sentir que tú eres mi Dios, que tú estás conmigo, que no me dejarás y no me desampararás. En el momento más duro, más difícil de la prueba, hermanos, tú puedes mostrarte sereno y confiado, porque la presencia de tu Dios está ahí, Él tiene morada contigo. Puedes sacar de cuadro a cualquiera, hermanos, que no lo entiende. Me viene a la memoria cuando entraba el médico que me había operado y se sentía cargado y preocupado de no haberse dado cuenta en el momento de la operación que se me había subido el azúcar y por eso explotó toda la operación que me había hecho y yo estaba pues entre la vida y la muerte varios meses, como ustedes saben. Y el doctor, su segundo nombre era Noé. Yo le decía, seguramente alguien de su familia ha sido cristiano, doctor. Y él se reía, ¿no? Y me decía, tú siempre estás de buen ánimo, ¿no? ¿Cuánto líquido estamos perdiendo? Ya menos, doctor. No se preocupe, no me voy a morir. Y me miraba y sigue así, me decía. Se quedaba sorprendido de que yo pudiera estar, porque yo estaba en esta posición, ¿no? Tenía el catéter hasta la aorta por acá, tenía por acá los cócteles que me ponían y por acá me alimentaban, ¿no? Me habían puesto un alimentador sustituto líquido porque yo no podía ingerir nada por boca hasta que lo que se había reventado en los intestinos se pegue y se suelde. Y yo estaba haciéndole bromas al doctor. ¿De dónde viene esa fuerza, hermanos? De que Dios estaba conmigo. De que Dios estaba conmigo. Mi hijo había venido el domingo y me había dicho, mamá, hemos ayunado y Dios me ha dicho que no vas a morir, vas a sufrir. Gracias por la noticia.
pero no vas a morir. Y le creí a Dios. Y aquí estamos, hermanos. Eso fue el 2013 y estamos en 2023, han pasado 10 años. A Él sea la gloria. Él cumple sus promesas, hermanos. Él es un Dios que hay que creerle a Dios. Tienes que tener convicción que Él dice, y será su pueblo, ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, y será su Dios, aleluya. Este es el pacto de gracia, este es el pacto que en fe creemos, que tenemos un mediador de un mejor pacto, con mejores promesas. Jesucristo, nuestro Salvador. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias. Te doy gracias por esa obra fantástica, por hacerme parte de tu historia, por hacerme parte de tu pueblo, indigna, Señor. Tal vez la que menos aquí delante de todos merece esa obra, pero es por fe. Yo he creído que tú eres el Hijo de Dios. Yo he creído que tú me has limpiado y me has perdonado de todos mis pecados, Señor. Aunque en pecado me concibió mi madre, como decía David. Aunque tal vez fue un abortivo, Señor, pero tú me recogiste. Tú dijiste, no te dejaré, no te desampararé, siempre estaré contigo. Y has estado, Señor, porque tú eres fiel a tus promesas y a tu pacto. Gracias por Jesucristo, Señor nuestro. Gracias, Dios, porque aunque somos infieles, tú has permanecido fiel y nos has traído a tu rebaño, Señor. Que no olvidemos que somos pueblo tuyo, que somos ovejas de tu prado. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, mis amados. Voy a dejar a mi hermana.